Ya, ahí está grabando. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes se incorporen y se sumen a este segundo capítulo de webinars que hemos querido desarrollar con el Observatorio Interdisciplinario de Humanización del Cuidado. Agradecer los comentarios que nos han llegado del primer capítulo. Hubieron muy buenas apreciaciones, tanto de colegas de la misma disciplina, de otras disciplinas, de estudiantes. Agradecer también a la familia también que ha apoyado esto. Y agradecer también a quienes patrocinan en este webinar, a quienes nos apoyan, a la Dirección de Escuela de Enfermería de la Universidad de las Américas y también a la Dirección de Salud de la comuna de Huechuraba, que también está sintonizando con esta iniciativa. El día de hoy tenemos nuestra primera invitada, ¿ya? Y, y partiendo con esto de la interdisciplina que caracteriza este proyecto, nuestra primera invitada se llama Josefa. Ella es médica holística. La verdad es que nosotros llegamos a ella por redes sociales. Habemos aquí más de uno que somos seguidores de Josefa en las redes sociales ya desde hace un tiempo. Eh, Así que se nos ocurrió invitarla, y favorablemente tuvimos una muy buena recepción por parte de ella. Nos dijo al tiro que sí, pese a que debe estar muy atareada. Ya nos va a contar sobre su proyecto, pero nosotros que sabemos que estamos intentando con estas iniciativas remar contra la corriente. Sabemos cuánto cuesta poder encontrar espacios así, y encuentro muy valorable que nos apoyemos. Así que le damos la bienvenida a Josefa. Josefa, si quieres te puedes partir presentando. Vamos a partir como de lo esencial, hablando un poco de ti. Cuéntanos en quién eres, a quién te dedicas, a qué te dedicas, en cómo partió esto de en afrontar la medicina desde lo esencial. Bien, hola Claudio, que contigo estuve hablando por ahí en redes y por WhatsApp, al resto del equipo. Hola también a todos los que estén acá en modo diferido, también los saludo. Mi nombre es Josefa. Yo estudié medicina del 2012 al 2018 en la Universidad de los Andes, que es una universidad exigente a nivel académica, es súper estricta. Y siempre tuve inquietudes generales respecto de la vida, y también respecto a la carrera de medicina. O sea, yo antes de meterme en la carrera yo supe que era algo que era muy exigente y no sabía si quería eso para mi vida, pero era lo que más se parecía a lo que quería, que es ayudar a las personas a través de la sanación. Entonces, una vez que ya estuve inmersa en el sistema, me daba cuenta de estas contradicciones que se producen, como por ejemplo que nosotros estemos para sanar a otras personas o ayudarlas o acompañarlas, pero en el camino nos enfermemos, o en el camino haya tanta incoherencia de que el trato entre nosotros no es de unión, sino que es de división. Y hay como una rivalidad entre las especialidades, pues la enfermera que es mala onda con los alumnos, pero después si es doctor es buena onda, y empezáis a darte cuenta de todas estas cosas que por lo demás yo pensaba en ese entonces que era algo de medicina. Después cuando egresé me di cuenta que es algo que se replica en todas las áreas de la vida, en empresas, sea lo que trabajes. Entonces ahí tenía estas contradicciones. Yo en la carrera sí me enfermé, tuve mucho estrés, mucho estrés, porque, bueno, de base soy alguien que soy sensible, entonces soy más propensa a tener estrés. Y además, que era un estrés que nunca iba a bajar, que es como dale, 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 estudia y estudia, 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 y dale, y no duermas, y dale, y proyectos, y evaluaciones y prácticas, y nunca paraba y me agoté, me dio depresión, me dio mucha ansiedad. Antes partí con ansiedad y ahí, frente a la respuesta que tenía la comunidad médica a este tipo de problemas y sobre todo el apoyo que me dio la universidad, que en ese entonces no había apoyo realmente, fue que dije,
o sea, este camino no me hace sentido, hay algo que está faltando, o algún ingrediente secreto que está faltando, y creo que es el más importante. Así que me puse a buscar respuestas, y ahí encontré un mundo muy bonito, que es el mundo que se llama espiritualidad, pero para mí la espiritualidad tiene que ver con reconocernos desde la esencia, desde lo más importante, quiénes somos, más allá de los roles, de las etiquetas, de los disfraces, de las máscaras. Y ahí empecé un viaje de cambiar toda la forma en que vivía, la forma en que pensaba, la forma en que me comunicaba, en que me relacionaba. Y me fui autoformando en varias cositas, como picoteando así, pum, como una abeja que va de flor en flor, a ver cuál le gusta. Y sigo en esa todavía. Entonces hice un diplomado de medicina integrativa, de medicina ayurveda, que es la India. Hice un certificado de meditación, de coaching, así que le he dado como todo un poco. Yoga un poco también, así que ahí he estado viendo cada disciplina y me doy cuenta de que todas buscan lo mismo. Entonces ahí estoy. Más que nada siento que mi misión es dar esperanza. Es como eso, o sea, yo te escucho, yo te entiendo, yo te veo, que es algo que hoy, a mi parecer, es algo que falta reforzar o priorizar en el mundo médico. Eso te podría contar. Josefa, ¿y qué te llevó a llevar esto a las redes sociales? ¿Fue algo que planificaste? ¿Fue algo que nació sin querer? Ujú. Fue algo que sentí como el llamado de compartir, y creo que la forma más masiva de compartir es a través de redes sociales, pero la gran influencia que tuve fue otra persona que ella, de hecho, de ese paso, es fonoaudióloga, pero no se dedicó a eso, también una historia muy parecida a la mía, y se dedicó a encontrar también este mundo que es como más espiritual, que no quiero etiquetarlo como espiritual, pero es como ir más allá de la materia, ir más allá de lo evidente, lo aparente, y me ayudó tanto a entender de que lo mío, o amarme, aceptarme tal cual era, a dejar de etiquetar esto como bueno y malo, simplemente abrazar todo esto, escucharme, ir más profundamente en mí, que me ayudó tanto, me ordenó tanto, me guió tanto, que yo también sentí el llamado de replicar eso, de decir, bueno, tal como ella me inspiró a mí, quizás, porque ese entonces era un quizás yo pueda hacer lo mismo y replicar esto con otras personas. Así que ahí dije, ella lo hacía por redes sociales, porque a mí me tocó la pandemia, estar encerrada también, y ella hacía lives todos los días, entonces yo me unía al live, y después dije, wow, parece que me gustaría tener una vida así, una vida en que yo sea dueña de mi tiempo, lo cual para mí es lo más valioso que existe, más que el dinero. Ser dueña de tener una vida en coherencia, lo cual también es invaluable. Así que me lancé un poco a explorar a ver qué tal me iba. Y por eso estoy en redes, la verdad. Qué bueno. Te felicito, Josefa. O sea, yo creo que el trabajo que tú estás haciendo es muy significativo porque siento que, no sé si te ha pasado, pero siento que has tenido la oportunidad de llegar a muchas personas. No sé qué tal ha sido esa experiencia, no solamente a lo mejor a médicos o a estudiantes de medicina. eh, Sino también a otras disciplinas, como nos comentas, y también a gente que no es de ninguna disciplina o de otra disciplina que no tiene nada que ver con la salud. Claro. Ha sido algo que siento que uno no logra dimensionar. Creo que cuando uno llega a la masividad, uno no logra dimensionar las almas que toca, la gente que toca. Es algo que es como un misterio también. Y justamente yo lo que más he ayudado, siento yo, que es a gente que no es de la salud. Siento que también la gente o las personas de la salud están tan dogmatizadas, y de repente siento que es como una religión de la medicina, de que es la evidencia y esto es, y lo repites y lo haces, y no te cuestionas nada casi. Entonces, hay muchos compañeros, por lo menos, que están atrapados ahí, o bueno, no sé si atrapados, pero les gusta eso. Entonces, siento que donde hay más apertura
es en el área no médica. O sea, como te digo, hay gente que sí me sigue y ha estado en cursos y es de la salud, pero yo diría que son los mínimos, es como menos de un 10%. Todo el resto son personas que no les hace sentido la forma de abordar la medicina, no se sienten escuchados cuando van al doctor o cuando han estado hospitalizados o con las experiencias con su familia también. Entonces, es algo bueno, que obviamente es, creo que todavía yo a nivel personal como que no logro caer en la cuenta de lo que estoy haciendo. Eso me pasó un poco, uno quizás lo vea afuera y diga como, sí, pero ¿cómo está acá? Y estoy y aparte con estos sentimientos encontrados, porque uno dice, quizás uno lo ve afuera y dice, a ella le va bien, y la cantidad de seguidores, qué sé yo, pero como tú dijiste al principio, uno rema en contra de la corriente todo el tiempo. Entonces, te prometo que cada vez que me acerco al área médica, como que me termino mal, o hablo con alguien que es médico, es como, siento a ver, ¿cómo decirlo? Me invalidan. O sea, hace poco tuve la experiencia de volver al psiquiatra. Esto lo cuento porque la idea es conectar, ¿no es cierto? Hace 2 semanas estaba muy estresada porque estar emprendiendo no es algo fácil, estar en redes sociales no es algo fácil, uno recibe ahí comentarios, mala onda, la misma red social que sube y baja y no dice qué está pasando. Entonces yo fui al psiquiatra y que dije, ya, a ver qué me dice este personaje como autoridad, como pidiendo así como que me dijera que todo estaba bien y que todo, que me había superado demasiado, algo así sentía que yo que quería de él. Llegué y el trato fue muy diferente, el trato fue, llegué, hola, siéntate, ya, ¿por qué vienes? Tú eres van médica, entonces no te puedo dar licencias médicas, así de una. Y yo, doctor, yo estoy emprendedora, licencia no me interesa. Ya, cuéntame, ¿por qué viene? No, mire, sabe que estoy emprendiendo y se me ha hecho muy difícil, hay muchas cosas que hacer. Y ella, pero tus síntomas, ¿cuáles son? Entonces, yo de nuevamente ahí volví a revivir lo que es ser el trato de un médico que es tan breve, que es tan como que no fuera una molestia, eh, y siendo médico más encima. Y ahí, bueno, me dijo lo que tenía y qué sé yo, y nuevamente abordando problemas que lo que no me hace sentido, pero a la vez me impacta profundamente. A la vez que él me diga, tienes ansiedad y tienes que tomar medicamentos, es como que yo digo, chuta, y me produce este choque. Entonces yo he optado realmente por alejarme de la medicina, aunque me encantaría quizás poder hacer una mezcla más linda, pero es tanto como también en mi amígdala tantas memorias de trauma, que es como que me acerco un poquito más y son tan cerrados que es como que lo mejor que me puede pasar es sacarme estas creencias, estos conceptos, esta influencia que tienen y dedicarme a lo mío y desde ahí poder compartir el mensaje. Hay, hay algo importante que nos ha traído como la pandemia, a propósito como de tu experiencia, cómo has llegado a las redes sociales, que si bien la pandemia nos fragmentó como sociedad, ¿cierto? Con esto de dejar de vernos, eh, siento que ha dado también oportunidad para que profesionales de distintas disciplinas y que nos han ido agregando a nosotros en Instagram, en el observatorio, hayan tomado esta decisión de emprender, ¿cierto? Alejándose de este sistema, ¿cierto? Que nos atrapa, yo creo que realmente así como tú lo dices, que nos atrapa y que funciona en torno al intercambio de capital, ¿cierto? Y creo que ha pasado mucho que la pandemia nos trajo esta oportunidad de poder emprender y decir, oye, yo puedo hacer mi disciplina fuera del sistema, ¿cierto? Y desde lo esencial y poniendo encima de la mesa primero a la persona, ¿cierto? Y creo que eso está pasando en muchas profesiones y que creo que ha sido una oportunidad de la pandemia para volver a reconectarnos como profesionales con lo esencial, ¿cierto? Y decir,
bueno, en verdad también depende de nosotros poder cambiar esto y hay una oportunidad. No sé qué opinan de esto, Alejandra, Tamara. Hola, hola a todos. Hola Josefa, hola equipo y también a la gente que nos está viendo. La verdad es que esto ha sido un tema nosotros con Claudio, la verdad es que lo hemos hablado durante este tiempo largamente. Hemos intentado hacer varias cosas también, de acercar, de humanizar. En nuestra disciplina se utiliza mucho la humanización del cuidado, ¿ya? En nuestra área de la enfermería. Pero realmente nosotros nos ponemos a pensar, ¿cierto? ¿Qué es humanizar? ¿Ya? ¿Qué queremos humanizar? ¿El trato? ¿Queremos humanizar la atención, como decía la Josefa? El momento en que uno entra a la consulta. eh, Se ha visto también ¿cómo se llama? En los diarios, en la televisión, lo que ha estado pasando, ¿cierto? Con nuestra disciplina, ya, suicidio de colegas por hostigamiento laboral, ya, entonces, y nosotros que estamos en el ámbito también de la docencia, uno se cuestiona también y siente una responsabilidad, ya, de cómo llevar, ¿cierto? Esta semilla de la humanización, ¿cierto? De la espiritualidad, del desarrollo, ¿cierto? Que nosotros tanto hablamos para nuestros pacientes y que quizás se nos ha quedado un poquitito ahí al debe en nuestras propias personas, ¿ya? Es como con Claudio nosotros participamos en un congreso internacional de espiritualidad y la verdad que ahí decían de que no puedo entregar un cuidado espiritual si yo como profesional del área no tengo desarrollada la espiritualidad. Entonces, yo no sé, José, qué te parece esa frase, si te hace mucho sentido, ¿ya? Porque la verdad es que creo que como docentes y como enfermeros, como profesionales, creo que nos falta eso, nos falta mirarnos y empezar a desarrollar nuestra propia espiritualidad, como tú lo dices. Estoy súper de acuerdo. Y de hecho, una de las cosas que yo dije y pensé fue, yo no puedo ayudar a nadie desde acá. O sea, desde como estoy yo ahora, estresada, con depresión, con ansiedad, no puedo ayudar a nadie. Y si ayudo a alguien va a ser un parche, va a ser una ayuda que efímera, fugaz. Entonces yo sabía que el camino era yo sanar todo lo que tenía pendiente, digamos, como yo sé que la sanación es para toda la vida, pero por lo menos sanar aquello básico que me va a permitir a mí después atender a otra persona o acompañar a otra persona desde yo estando bien, si no es imposible. Entonces, cuando uno entiende que la condición básica para que uno ayude a otro es uno estar bien, el autocuidado, te das cuenta de que se hace lo contrario en el mundo de la medicina. Se lleva casi en un 100%, no sé las estadísticas, pero a un burnout. Así, yo no sé quién no está quemado en el mundo de la medicina, llámese todo el espectro de profesionales, donde hacemos turnos, donde, bueno, como soy médico, el mejor médico es el que da sobrecupos y el doctor es tan bueno que me dio un sobrecupo a las 8 de la noche. Pero, y esa otra persona, que a qué hora llega a la casa, a qué hora va a su familia. Entonces también hay como una cosa súper cultural también de endiosarnos, en pensar que no tenemos vida, que estamos dedicados 100% a esto. Por otro lado, les cuento, sí, paréntesis, de una persona aquí que me habló de que estuve esperando en la urgencia no sé cuántas horas, porque las urgencias de hospitales funcionan súper mal, todos sabemos eso, con la pata quebrada, la nieta, y que estuvo ahí hasta las 5 de la mañana, y ella llega, entra y se mete a la sala de los médicos, así de enojada estaba, y ve al doctor durmiendo. Y yo digo, ella, pero ¿cómo no puede ser que esté durmiendo? Pero si es una persona y son las 5 de la mañana. Quizás esa persona hace cuánto que no dormía.
Entonces hay como que nadie empatiza con nadie, estamos en el mundo de la individualidad, el que, es que él es médico, él debería atenderme, es que ya es enfermera, debería atenderme. Y no hay una coordinación, no hay sí, en el fondo esta empatía, esta sostenernos entre todos, es como todos luchando, algo así, yo lo percibo así. Entonces, claro, es una cosa que, ahí está lo que dijiste tú, Claudio, si es que yo vuelvo al sistema, me doy cuenta de que es tan adverso que yo misma me empiezo a confundir, porque mis creencias más profundas y arraigadas están de acuerdo a lo que piensa la sociedad actual, pero yo estoy haciendo todo este trabajo interno para reprogramarlo, pero estoy recién haciéndolo, hace ya profundamente, hace 2 años recién, pero hace 2 años que no es ni un 10% de mi vida. Entonces basta que yo vuelva a esa toxicidad para estar intoxicada rápidamente y todos mis circuitos cambian. Entonces, también ahí está como esta, no sé si es lucha, pero esto de que es complejo y ponerlo en la práctica en el mundo que conocemos hoy en día, el sistema convencional, digamos. Sí, de hecho, una de las integrantes del observatorio, que también es enfermera, había estado harto tiempo sin estar en turnos y hace poco entró en turnos con ánimo y como con energía de poder quizás hacer cosas distintas, tanto para sus colegas como para los usuarios, y se afectó demasiado. O sea, nos comentó todo lo afectado que ella estaba, el hecho de volver a esto y de igual sentir de que como que no podía hacer nada. Es como tan fuerte como tú dices y es tan fácil como contagiarse que yo creo que en, muchos no son siquiera conscientes de ello y al final uno entra así como yo lo digo como una de estas ruedas de hámster, ¿cierto? Y empieza a girar, a girar, a girar, a girar, hasta que llega un momento en que esa rueda se sale, ¿cierto? Y yo creo que nos ha pasado a muchos que terminamos saliendo del sistema porque ya no dimos más. No es porque hayamos un día así amanecido y haber despertado, ¿cierto? No es así, lamentablemente. A la mayoría nos pasa que nos pasó algo que comprometió nuestra vida, a lo mejor, nuestra familia, nuestra salud, y ahí recién nos damos cuenta el daño que nos hace este sistema de salud deshumanizado y que no nos cuida, o sea, y no nos cuida desde la formación, lo que tú contabas, ¿cierto? Y que en medicina es tan patente, a lo mejor quizás tanto más que otras disciplinas, esto de normalizar el pasar de largo en la noche estudiando, el de automedicarse para poder lograr eso, ¿cierto? Y en definitiva, tantas conductas que se normalizan y, y todo como que está normalizado también como el autosacrificarse. Es como eso, es como que si la esencia de la disciplina o la esencia de la vocación fuera sinónimo de sacrificio. Es la abnegación, ¿ya? Nosotros desde, por lo menos en el área, bueno, me imagino que en todas las disciplinas, pero cuando uno mira a una enfermera en el pasado, ya, o sea, miles de años atrás, la enfermera era abnegada, sacrificada, ¿cierto? Andaba en la noche con su velita y como que hoy día todavía se espera eso, la abnegación, ¿cierto? Que es como entregar todo de ti hasta por la profesión, hasta olvidar que tú eres persona, como decía la Josefa. O sea, si uno está descansando, si uno está comiendo, si uno está cualquier cosa es como mal mirado, porque la medicina o este sistema, ¿cierto?, que tenemos basado en la evidencia, como decía la Josefa en un inicio, ¿cierto?, el desarrollar el pensamiento crítico en base solo a las evidencias que se estudian y qué sé yo, nos ha hecho ser profesionales vulnerables, ¿cierto? En el sentido de que debemos ser abnegados, entregados, ¿ya? Y yo creo que eso viene de tantos años, está como instalado en la cultura, que, que eso va a ser como un poco difícil, ¿cierto? Y depende, como ustedes han dicho, de cada uno de nosotros ir cambiando, aunque sea un poquito eso. Ujú, ujú.
Yo me di cuenta de que no se cultiva, no hay amor propio. Es como que te enseñan a no amarte, te enseñan a no poner límites, te enseñan a esta abnegación de decir, tú ya no eres tú decidiste esta profesión, así que tienes que ser la mejor o el mejor, y la forma para hacerlo es dando todo de ti hasta que no puedas más, porque eso se aprende. Pero lo más curioso, no curioso, pero lo más divertido es que yo creo que aquí a 10 años, todo lo que hace, yo hablo de la parte del médico porque yo soy médico, no podría hablar por la parte de enfermería, pero yo siento que es tan reemplazable por una máquina, o sea, lo que hace hoy un médico cuando atiende ya, síntomas, exámenes, que eso lo va a hacer un robot mucho mejor que un médico. Entonces yo creo que igual está llegando a su fin este tipo de formación, este tipo de dinámicas, porque, bueno, ya están las máquinas robots que operan y operan con mucha más precisión que un cirujano. No sé cuánto quede para que llegue a Chile efectivamente, pero ya siento que esto va a caer eventualmente por su propio peso, y así ojalá sea, y después lo que va a quedar como trabajo va a ser aquello que no puede hacer una máquina. Y lo que no puede hacer una máquina es la empatía, la conexión, la interpretación, toda la parte blanda finalmente, porque la máquina no tiene emociones. Pero bueno, es un camino que aún queda por varios años por delante, pero, pero sí, bueno, hay muchas cosas que no tienen sentido para mí. Sí. Josefa, ya entrando un poco en los temas que queríamos como profundizar a propósito del tema principal de este ciclo de webinars, que es la violencia en entornos sociosanitarios, hay un tema que tú en tus redes abordas bastante y que nos gusta a nosotros bastante como tú lo abordas y que tiene que ver con el ego, ¿cierto? Entonces, una de las invitaciones que te quisimos hacer es tratar de que nos comentes, ¿cierto? Y también para quienes nos van a ver, eh, ¿qué es el ego? Primero, si es que hay alguien que no lo entienda, ¿cierto? Tenemos todos egos, hay un ego bueno, hay un ego malo, y cómo esto puede, podría ser como una manifestación o podría terminar siendo una consecuencia de la violencia que hemos visto ahora, tanto con el mismo personal hacia ellos mismos como hacia otros. Ujú. Sí, mira, muchas gracias por eso, porque cuando yo descubrí lo que es el ego, fue algo como que me encantó, porque finalmente es un concepto igual, ¿ah? Es una creencia, finalmente uno la vida la vive, la experimenta, y las palabras buscan describirla, pero siempre quedan cortas. Entonces el ego fue un concepto que a mí me hizo mucho sentido y me ayudó a ordenarme. Para mí, el ego es creado por la mente, todo este conjunto de facultades intelectuales que yo pienso, razono, intuyo, memorizo, bueno, todo esto, la imaginación, todos son facultades mentales, entre muchas otras. Y una de las cosas que hace la mente es crear un ego, crea un personaje, ¿sí? Crea una identidad. A ver, ¿yo con qué me identifico? Ah, mira, me identifico con que soy mujer, con que soy morena, con que soy médico, que soy... Y todo este conjunto de identificaciones. Lo que pasa es que este principio, este ego, se le llama también principio de separación. El que yo me identifique con cosas, inmediatamente hace que yo me separe de ti. Un animal no tiene ego. Por eso no es mucho más fácil tener como relaciones con animales. No hay choque de egos. No hay, tú piensas así, yo me defiendo, porque aparte el ego tiene esto de defenderse, de que si tú cuestionas los principios se siente ofendido, me tengo que defender. Entonces, bueno, lo importante es que este principio de separación es el principio que nos hace sentir separado de ti. Yo estoy separado de Claudio, separado de Alejandra, de Tamara, porque yo tengo un ego que me hace separarme. Y este ego se separa al identificarse con cosas. El ego, que es esta identificación, también se le llama máscara, se le llama disfraz, porque no es mi verdadero yo.
Es simplemente algo creado por la mente que va variando según la época de vida. O sea, mi ego a los 10 años es diferente a los 15, diferente a los 20, a los 30, a los 50 y a los 80, porque evidentemente me voy a ir identificando con diferentes cosas. Entonces, este ego, lo más divertido es que, no sé si es divertido, pero bueno, que se va creando en reacción a lo externo. No es que yo piense que soy de esta forma y yo creo mi identificación, no. El ego se va creando en reacción a lo externo. Si el exterior me dice que yo soy médico, soy médico. Si me dice que yo soy bonita, soy bonita. Si me dice que soy tonta, soy tonta. Y de esa forma se va construyendo. Entonces ni siquiera es algo que uno elige, es algo que se va creando en reacción al exterior. Y asimismo, cuando yo me he sentido atacada, me siento herida del exterior, eso hiere mi ego o eso hace que mi ego sea más grande, que sea más robusto para poder defenderse. Y es siempre pasajero. O sea, es algo que, como les dije, va mutando, va cambiando. El gran problema de la sociedad actual es que nos identificamos con el ego. Pensamos que somos el ego. Pensamos que somos este conjunto de etiquetas, este conjunto de roles, este conjunto de nombres finalmente. Yo soy mujer, yo soy tú, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Y como yo sí creo que soy eso, yo le doy demasiada importancia al exterior y que me siga alimentando todo esto que yo creo que soy. Entonces, si digo, yo soy médico, entonces tengo que seguir alimentando esta etiqueta de soy médico y parece que mientras más trabajo, mejor y mejor soy, mientras más estudios tengo, mejor y más acumulo y más crece este ego, pero no es mi verdadero yo, es un yo que se basa en el miedo, en el que yo necesito ser muchas cosas para poder ser más, pero te vas dando cuenta de que aunque tengas más y más, no, nunca estás feliz, nunca estás completo, nunca te sientes así guiado por el amor. Siempre hay un miedo a perder. Entonces, algo que pasa mucho en la sociedad, bueno, en el mundo médico es que hay mucho ego. Hay mucho ego de yo soy cardiólogo y yo tengo esos estudios y yo vi tantos pacientes y tú eres solamente un simple traumatólogo que solamente repara huesos y es un choque de egos constante, un choque de identificaciones y que esas identificaciones se alimentan mutuamente, se hieren mutuamente y el ego en sí no es algo malo, ¿sí? Es algo que es, porque siempre la mente se va a identificar con cosas, siempre, no es algo malo. El problema es cuando yo creo que soy mi mente y el ego, perdón, y yo me identifico 100% con este ego. De hecho, Eckhart Tolle, que es un autor, dice que la gran disfunción colectiva humana hoy es creer que somos nuestra mente, nuestro ego, creer que somos este falso yo, este yo ilusorio que va y viene. Entonces, cuando alguien suele entender de que no es su ego o despierta en conciencia o se da cuenta de que está metido en una simulación o como quieran verlo, es cuando mi identidad, mi ego, se ve totalmente amenazado, se rompe o se cae. Es como yo pensaba que era el mejor médico del mundo, pero me dejaron sin licencia. Entonces, ¿quién soy? ¿Quién soy? Me quedé sin casa, me quedé sin familia, porque trabajé tanto y ahora me quitan la licencia médica. Y cuando pasa eso, cuando se caen todas tus etiquetas, tus velos, tu identificación, te das cuenta que sigues viviendo. Entonces tú no eres el ego. Como el patrón más, o la vía más usual para darte cuenta que tú no eres este ego, este falso personaje, es mediante el sufrimiento. Mediante el oye, llegué a un momento en mi vida en que me dejé tanto de lado, que trabajé tanto, que terminé con una arritmia y casi me muero, por ejemplo. O en mi caso yo era, bueno, medicina, niña de buenas notas, niña que siempre le iba bien, que yo me sentaba a estudiar y
no tenía problema de estudiar, estudiaba perfectamente, yo no entendía a la gente que estudiaba y no retenía, hasta que me tocó a mí, hasta que todas las cosas que yo me identificaba ya no estaban más. No era ni la mejor del curso, no era la más inteligente, todo me costaba. Entonces era como, entonces, ¿quién soy yo? Yo siempre pensé que era esta persona. ¿Qué quiero yo? Y ahí viene la crisis, que es una crisis natural en la vida, creo yo, y que te lleva a darte cuenta de que hay algo más allá del ego. Y ese algo más allá de tu ego es tu verdadero yo, algo que es esencial, algo que no varía, no muta, no cambia, es algo que además está, está como edificado sobre el amor, ¿sí? Y que no tiene miedo a la crítica, al rechazo, es lo que tiene miedo a la crítica, al rechazo, todo eso es tu ego. Entonces, ese sería como mi concepto de ego, así como en forma macro, y creo que realmente eh, la crisis que vivimos hoy en día, pero no solo a nivel de la medicina, sino que en todo, es creer que somos el ego. Creer que soy este conjunto de conceptos mentales, conjuntos de roles, donde uno ve demasiado egos en la política, por ejemplo. No, es que lo que yo digo es lo correcto y lo que tú dices está mal. Pero nunca hay una conversación, una conexión, una comunicación, una alianza. Bueno, en sí mismo pasa en medicina. Está la rivalidad entre ella es enfermera, él es kinesiólogo, él es técnico, él es... Y estamos todos separados. Acuérdense que el ego es el principio de separación. Entonces, mientras yo tengo un ego más grande, más separado me siento. Y cuando yo empiezo a darme cuenta que no soy mi ego, empiezas como a bajar el ego, a que exista, pero de una forma que no me haga sentirme tan separado de ti, porque finalmente todos estamos juntos, todos estamos entrelazados, aunque no podamos verlo visualmente, es algo, es como un entrelazado más energético que no se da cuenta. Así que ese sería un poquito lo que yo siento del ego, ¿sí? Y el ego, entonces yo diría malo, porque no es que sea malo ni bueno, pero yo digo que es malo. Uno, cuando yo me identifico 100% con que soy mi ego y las etiquetas, porque ahí estoy yéndome o anclándome en algo que es ilusorio, algo que siempre va a querer más, algo que siempre va a estar en miedo, que siempre va a estar buscando más éxito para poder alimentarse. Es malo cuando mi ego es muy grande, y esto es muy grande, acá hay un concepto que se hace un poquito difícil, pero por ejemplo, alguien que tiene depresión tiene el ego muy grande, que está muy separado del resto, está tan separado del resto que le da depresión. Entonces, cuando se apodera de ti el ego, cuando tú crees que eres el ego, cuando tú te crees más o menos la depresión, yo no valgo nada, soy inútil, qué sé yo, eso es negativo. O el otro extremo, yo soy acá el grandioso, el supercardiólogo con 6 magíster, con pasantía en no sé dónde, no sé dónde, no sé dónde. Entonces es eso, es cuando yo me siento demasiado separado del resto. Eso serían como las dos maneras en que puedo decir que el ego es malo. Sí, al menos a mí me hace mucho sentido lo que dices. Claro, tú lo cuentas desde lo que tú viviste en tu disciplina. Yo creo que nosotros, desde la disciplina que conocemos, ¿cierto? Siento que también lo vivimos. O sea, sí siento que también el ego en la enfermería tiene un espacio que a veces es muy amplio y genera competencia y se genera como la disciplina en rivalidad, por ejemplo, contra las matronas que se pelean de quién es la neo, si es de enfermería o si es de las matronas. No sé, esto de como de querer de repente apropiarse del cuidado o de no querer que los técnicos de enfermería entren al código sanitario porque se ven amenazados. Entonces hay tantas cosas que deben ser características de cada disciplina, pero a lo mejor que probablemente donde más se ve destacado en medicina y en enfermería, y que a lo mejor también son las que tienen más problemas por lo mismo, ¿no? Muy probablemente sean las disciplinas que tienen como los egos más grandes,
y me hace mucho sentido, y por eso también como la importancia de estos webinars, porque hemos querido como observatorio poder reflexionar e ir como al trasfondo de esto, porque siempre se habla de la violencia en los espacios sociosanitarios, pero se habla como de los síntomas. Entonces vemos solamente los síntomas, vemos las noticias y todo eso, pero no abordamos realmente cuál es la enfermedad. Y yo creo que una de las enfermedades es esto que estamos hablando ahora del ego. Alejandra, Tamara, no sé si tienen algún comentario. Sí, de acuerdo con todo lo que se ha hablado con respecto a, bueno, al ego, lo que es el ego y cómo eso nos hace sentirnos en el fondo separados del otro, ¿cierto? Y no trabajar desde la colaboración en el fondo, que es como hacia dónde debiéramos ir avanzando eh, como sociedad para poder solucionar estos temas como de base que hay. Claro, y ahí la pregunta es como, ¿cómo avanzamos, cierto? ¿Cómo avanzamos hacia una sociedad en la que no haya violencia en realidad? ¿Cómo llegamos a eso? Em, ¿Dónde estaría ahí la clave? Bueno, yo creo que, bueno, o sea, puede ser una respuesta en realidad muy amplia realmente. No sé si alguien como tenga una respuesta en realidad, pero una de las cosas yo creo que tiene que ver con esto del ego y del trabajo interno, eh, del poder reconocernos cada uno como lo que somos realmente. O sea, cuál es nuestra esencia, cuál es nuestro ser, el volver al ser. Eh, y el trabajar en eso, porque claro, si cada uno se identifica con su ego, eh, claro, siempre vamos a estar separados, siempre vamos a estar en competencia con el otro, pero en cambio si cada uno hace su trabajo interno, de reconocerse, de reconectarse, quiénes somos, cuál es mi ser, quién soy en realidad yo, y reconocernos que en realidad no estamos separados, como decía José, pero en realidad estamos todos unidos, aunque no los veamos, en que en realidad todos somos parte de algo y que podemos trabajar en colaboración, en conjunto. Yo creo que ahí podríamos empezar a ver cambios desde ahí. Como decía también Josefa, desde el amor, ¿cierto? Desde el amarnos, cada uno, ¿cierto? Cada persona. Asimismo, en primera instancia, o sea, quién soy yo, me reconozco, me amo, y así también podemos ver al otro. Cuando yo me veo a mí, quién soy, también en realidad veo al otro. Eh, y si yo me amo también, amo al otro. Y bueno, yo creo que quizás desde ahí, desde desde ese reconocimiento, quizás podemos partir para ir cambiando, eh, ir transformando la sociedad, el sistema. Eso. Gracias, Tamara. Eh, eh, Hay, a ver, quienes tenemos un poco avanzado como despertar de la conciencia y entender un poco más esto, quizás sabemos un poco cómo lograr trabajar el ego, Josefa, pero alguien que nos esté escuchando en este momento y que a lo mejor no entiende mucho de lo que hablamos, ¿cierto? Y todavía no, y todavía está con los ojos cerrados, ¿cierto? Y por lo tanto, esto que nosotros queremos transmitir, estas vibraciones, no las logra percibir. ¿Cómo, cómo le explicamos a ellos, Josefa, cómo poder trabajar esto de conectarse con uno mismo y de achicar este ego? Claro, primero, perdón Claudio, quiero terminar la idea de Tamara, que la violencia que existe es una expresión del ego, es una expresión por someter. Al ego le gusta tener el control, al ego se siente mejor si es que yo tengo más poder sobre el otro. Entonces es una expresión total
de cómo se alimenta el ego. Eso sería lo único que quería ahí comentar. Y alguien que no entienda le explicaría súper simplemente de que tenemos ojos que miran hacia afuera, que son estos de acá, y hay un ojo que mira hacia adentro. Y ese ojo no se ha desarrollado porque nunca se nos enseñó. ¿Sí? Por ejemplo, en medicina, si a un niño tú lo privas del sonido, no va nunca a desarrollar la audición, nunca. Si un niño nace en la oscuridad, no va a desarrollar la vista, ¿sí? Es como, y asimismo, si es que alguien no desarrolla o cultiva su ojo interior, que es para ver adentro de sí mismo, tampoco lo va a desarrollar. Ahora, la diferencia es que sí puedes practicarlo y puedes desarrollarlo, a diferencia de la vista, que hay como un momento crítico en que si no se desarrolló, no se desarrolló y lo siento. ¿No? Esto sí se puede reactivar porque es parte de ti, está latente, está ahí como esperando que le digas hola y se despierta. Entonces es eso, es no solamente estar hacia afuera, sino que ir hacia adentro y despertar este ojo interior. Y eso hay muchas formas de lograrlo, que generalmente el resumen es cuando la mente deja de estar tan prendida, tan fuerte ahí, porque cuando la mente está yendo muy rápido o está muy activa, para que sea más simple, ahí cuando está activa está el ego activo sí o sí, van como de la mano. A medida que yo empiezo a lentecer mis ondas cerebrales, que yo empiezo a disminuir la actividad cerebral, el ego se va automáticamente adelgazando, ¿sí? O siendo más pequeñito, y ahí yo puedo ver muchas más cosas. Se lo explicaría. Sí, sí, se explica y también es una explicación de por qué como sociedad hemos ido avanzando a otro lado, ¿cierto? Porque cada vez vivimos una sociedad que está hiperestimulada digitalmente, por sobre todo, y en base a eso, con tu propio trabajo, ¿cierto? Tú también estás viviendo esa hiperestimulación, tú lo has comentado, pese de ya tener un camino algo iniciado en este despertar de la conciencia, para ti igual ha sido un desafío someterte a esta hiperestimulación con la exposición que tienes en redes sociales y que siento yo que también es algo que está pasando con las generaciones que vienen atrás de nosotros, que son estos adolescentes, preadolescentes y quizás más pequeños, que hoy en día su etiqueta ni siquiera la están encontrando afuera en la sociedad, sino que la están encontrando en un mundo virtual, o sea, en un mundo que ni siquiera existe. No sé si tú has tenido la oportunidad de poder reflexionar respecto a esto, porque si nosotros tenemos problemas, esta generación, ¿cierto? Estoy hablando de 30 hacia arriba, de conectarnos con nosotros mismos, ¿cierto? Que fuimos generaciones que alcanzaron a jugar en la calle con sus amigos. ¿Qué pasa qué va a pasar con nuestros hijos? Nosotros hay algunos que Alejandra tiene una hija adolescente, yo tengo una hija de 6 años, Tamara está embarazada. ¿Qué va a pasar con nuestro hijo y qué va a pasar con los hijos de las personas que nos están escuchando? Josefa, no sé si te has cuestionado eso. Totalmente, sí, de hecho, partiendo, yo muchas veces me he cuestionado si es que realmente esto por mi salud mental y por mi amor propio debería seguir en las redes. Es una cosa de que la red, más encima social, tiene algo que ellos están asesorados por psicólogos que lo hacen hacer muy adictivo, entonces es adictivo tanto para el que crea contenido como para el que lo consume. Entonces muchas veces he dicho, pucha, este es el camino, pero si no, ¿cómo lo hago? Y me lo he cuestionado hartas veces y ahí estoy adaptándome. También creo que uno tiene que, de cierta forma, adaptarse, pero no sé cuánto más esto va a ser, no sé, ahí lo tengo como un poquito abierto a que sea lo mejor para mí. Y el tema de cómo va a impactar a las nuevas generaciones, yo creo que es un tema que solamente vamos a poder verlo cuando ocurra, porque no hay otra forma de hacerlo. O sea, finalmente es un mundo que va cada vez más rápido, cada vez más rápido.
todos los problemas actuales como esto del déficit atencional, el que nadie se concentra, la depresión, la ansiedad. Hoy día mismo fui a una farmacia y los que estaban comprando delante mío estaban comprando medicamentos psiquiátricos. Entonces yo decía, wow, o sea, esto vamos a... ¿Cómo esto va a acabar? También es una cosa que me da mucha intriga. Yo creo que no podemos dimensionar cómo esto va a impactar a la gente, eh, la disponibilidad de recursos que hay, la disponibilidad de información que hay. Yo creo que por ahí lo mejor que uno puede hacer, porque uno no puede cambiar lo externo, ¿no es cierto? Lo mejor que uno puede hacer es cambiar internamente y, y uno darle la crianza que uno, con la que uno piensa que es la más, o la mejor, o la más amorosa a sus hijos para que ellos crezcan con ese discernimiento, con ese criterio. Finalmente, la infancia son los cimientos de la vida. Y si me preocupo en darle a mi hijo o a mi hija cimientos sólidos donde sí tenga las prioridades establecidas, esa persona va a ser muy diferente, pese a que caiga después en la adolescencia, en las típicas cosas adolescentes, pese a eso, va a saber qué elegir, qué no elegir, hacia dónde ir, porque tiene cimientos sólidos, tiene una quizás inteligencia emocional mayor, tiene valores, principios más importantes. El problema, claro, está cuando quizás la mamá o el papá no puede estar presente por pagarle a su hija toda la educación. Y ahí donde está también el choque, porque si no, yo creo que es algo que si lo quisiéramos hacer bien sería que el papá esté en la casa, un papá por lo menos 3 años de vida con los niños, o sea, por lo menos, porque son tan frágiles, son tan vulnerables. Entonces yo creo que, bueno, uno hace lo mejor que puede. Siento que hay gente que ha decidido como aislarse, irse a estas comunidades ecológicas y vivir de otra forma. Y eso es algo individual, uno tiene que ver, bueno, a ver, qué es lo que me hace sentido, cómo quiero vivir, entendiendo de que tienes todos estos pros y estos contras, y hacer lo mejor que uno pueda y ya. Hacer lo mejor que uno pueda y ya. Si en casa está la costumbre de cuando uno se sienta a comer, conversamos, hablamos, nos interesamos, eso impacta positivamente a esa persona. Si cada vez que mi niño está estresado, porque además las relaciones de los vínculos de apego se nutren en estrés. Entonces, cada vez que mi hijo esté bajo estrés, esté estresado, si yo estoy ahí para él va a ser alguien mucho más resiliente que alguien que cuando pide ayuda la mamá no está, porque no tiene inteligencia emocional, porque lo ignora, porque lo invalida. Entonces creo que cada uno, esto es un arte, vivir es un arte, encontrar el punto de equilibrio y entender qué momentos son claves para darle los puntos ahí o los cimientos más sólidos que puedo a mi hijo, sabiendo que este mundo quizás para dónde vaya. ¿Has tenido, Josefa, experiencia trabajando con niños como la espiritualidad? En algún momento lo hemos querido también abordar como el observatorio. No sé si has tenido alguna experiencia con ello. La verdad, como médico, dices tú, Como terapeuta, como médica holística, no, como... la verdad no atendió niños, no, creo que es un mundo difícil. Em, y, eh, y es algo que tanto depende de los padres, que yo me he dedicado más a ver la parte de los padres que de los hijos. Así que no tengo experiencias tratando con niños directamente, no he tenido. Es como se dice, ¿cierto? De que si los adultos supiéramos cómo impactamos, ¿cierto? Realmente en los niños, creo que seríamos mejores adultos. ¿Ya? Así es. Sí, Sí, igual que el claramente. embarazo. El Mm. embarazo es fundamental en la creación, la gestación de todo el niño, y tampoco hay mucha conciencia de cómo impacta el embarazo ¿Pero por qué? Porque no se ha demostrado científicamente. Y porque la sociedad o la medicina lo que hace es estudiar enfermedades, pero no estudia cómo ser más saludables. Recién ahora está esta línea nueva, más neurobiología, intentando estudiar la importancia que en la felicidad, en la salud, pero esto es algo totalmente nuevo.
Así que creo que también esto es algo que se contagia. Creo que bueno, bajo mi perspectiva, no es algo que favorezca cuando yo me pongo en un modo defensivo o de crítica, de como esto es una conspiración y esto es mentira y no te compres esto, porque esa postura, en mi opinión, crea más resistencia. Entonces, cuando uno lo hace abiertamente de corazón y uno comparte y uno vive y uno vibra lo que está pensando y sintiendo, diciendo, entra mucho más profundamente al resto de las personas. Y siento que esa es mi manera de llegar, de intentar ser lo más amorosa posible, entendiendo que todos somos humanos y que todos nos equivocamos y ya está. Pero obviamente que yo lo que quiero es impactar de la forma más positiva que pueda. Sí, yo la verdad es que tampoco tengo experiencia como tratando a niños como con el tema de la espiritualidad o hablándole como de ellos, pero sí tengo experiencia como padre. Tengo una hija de 6 años y por cosas de la vida quedó en un colegio municipal católico, ¿sí? Tanto yo como la mamá somos bautizados católicos, pero no nos consideramos como que profesamos la religión. Sin embargo, vimos una oportunidad de que a lo mejor se formara nuestra hija bajo estos valores que, pese a ser de una religión determinada, tenían un trasfondo espiritual, ¿sí? Y sabes que Emilia, mi hija, lleva 2 años en este colegio y además le tocó una profesora que es profesora de yoga y ella hace yoga. Y sabes que es increíble el impacto que yo he visto en mi hija. Mi hija me ha enseñado ejercicios de respiración, me ha enseñado ejercicios de mindfulness con sus deditos. Le enseñaron a uno que tiene que tocarse todos los dedos menos uno, ¿ya? Mindfulness. Eh, y de repente le aparecen frases como, hace poco me dijo, papá, no hay que vivir ni en el pasado ni en el futuro, con 6 años, ¿sí? Eh, y mi hija igual tiene acceso a lo digital, ¿sí? Tratamos de limitarlo, pero creo que es algo que está poco explorado y que sería importante que nosotros también en el observatorio podamos ir conversando, ¿cierto? De cómo poder entregar herramientas a estos niños que, claro, que si nacen con un celular en la mano, ¿cierto? Y no se desconectan, en ningún momento van a conocer otra realidad. Entonces, comentarles un poco como esa experiencia y que creo yo que también tiene sentido en cómo seres debemos poder eh, eh, tratar de formarnos, ¿cierto? Y alimentarnos en avanzar en la conciencia, ¿cierto? De conocernos y de conectarnos con nosotros mismos, ¿sí? Esta paradoja de que hoy en día estamos conectados con todo, ¿cierto? Pero a la vez no estamos conectados con nosotros mismos. O Eso, no sé simplemente, si... perdón, Sí, perdona sí, que dale, sí, justo o iba a dar la palabra. simplemente lo que decía Josefa igual, que también lo hemos conversado, que un poquito que informarle a los padres también, hacer un conversatorio, decirle, ¿sabe qué? Su hijo necesita no solamente crecer, desarrollarse, ser saludable físicamente, sino que también hay que desarrollar la parte más espiritual, más de su ser desde pequeño, ya como la oportunidad de tu Emilia, ¿ya? Pero no es la realidad de todos los niños. Entonces, tenemos que conversar eso también con los adultos, con los padres, ¿cierto? O con los tíos, los abuelos, con aquellos que están bajo el cuidado de los niños y decirles, ¿sabe qué? Esta también hay que hacerlo. Esta también es una esfera a tratar, ya para que desde pequeños, ¿cierto? Puedan ir desarrollando y encontrando su ser. Estoy súper de acuerdo. Y además que los niños imitan mucho, entonces ellos copian. Y si uno le dice al niño, ya medita, respira,
y tú como papá estás ahí todo el día metido en el celular, viendo televisión, no, ellos exigen coherencia, de que tú lo que les digas también lo practiques. Entonces, finalmente lo que más impacta es ver a sus propios padres haciendo lo que deberían hacer ellos en el día a día. Y qué privilegio tienes, Claudio, de que en el fondo en el colegio de tu niña tengan esto. O sea, deberían en todos los colegios tener este tipo de cosas. Totalmente, totalmente, y que no sea tan caro, porque tengo entendido que los colegios como más integrales son súper, súper, súper caros. Entonces, una cosa ridículamente cara. Bueno, ahí hay que ver, pero sí, o sea, integrar desde más chiquito el tema de la respiración, el tema de identificar las emociones, es algo que debería ser un ramo, o sea, partiendo de ahí, o sea, de todas maneras. Nosotros igual como docentes, formadores, estamos haciendo ahora un trabajo para integrarlo en las mallas curriculares de nuestras disciplinas que formamos, y estamos haciendo un trabajo de inserción curricular con el observatorio en la carrera de TENS. De hecho, hoy día expuse en un congreso sobre ello, y mis estudiantes, por ejemplo, de TENS, planifican meditaciones entre ellos, entonces aprenden a cuidarse entre ellos. Eh, y ahora el próximo año ya va a haber una asignatura que se va a llamar Humanización del Cuidado, donde aprenden de lo que es espiritualidad, pero no solamente de lo conceptual, sino que involucra un taller. Entonces tienen taller todas las semanas y vamos realizando distintas cosas con meditación, hablando de espiritualidad, hablando también como de la autosanación, mindfulness y una serie de temas que, como dices tú, debiesen ser parte de la formación. O sea, a nosotros, lamentablemente, desde niños se nos forman para ser un capital de trabajo. ¿Sí? No se nos forma para ser una mejor persona. Yo creo que ahí hay una falencia tremenda en el sistema educacional, eh, pero ahí de a poco tenemos que ir trabajando, ¿cierto? Y educando, y estas son instancias para ello. Josefa, te agradecemos enormemente el tiempo. Por ahí no pudimos abordar mucho el segundo tema, pero a lo mejor va a quedar para otra instancia, pero al menos para mí fue maravilloso cómo quedó este webinar. Eh, Creo que tenemos que avanzar mucho desde la interdisciplina y conectarnos más. Así que te agradecemos, estamos disponibles para si es que tú necesitas también que nosotros participemos de algo que sea de tu convocatoria, nosotros feliz de participar. No sé si quieres hacer alguna invitación, mencionar tus redes sociales, tú das curso, siéntete con la libertad de poder invitar a quienes vean en este webinar. Gracias, Claudio, Alejandra, Tamara y Carly. En verdad me he sentido súper cómoda en el webinar. Me encanta que seamos cada vez más y que nos conozcamos. Personas conscientes, digamos, como una forma de decirlo, que queremos revolucionar desde el amor, sociedad. Yo sí me encuentran en TikTok, en YouTube y en Instagram como doctora.josefa González. Doctora.josefa González. Ahora parto en agosto hasta diciembre en una membresía que va a ser un viaje a través como de autoconocimiento, partiendo desde la infancia y de ahí a adolescencia y como que hasta el día de hoy, que lo que busca finalmente es conectar con uno mismo. Esto que no se hizo nunca, es como un viaje de conexión, de ser honesto con uno mismo, de ser auténtico y encontrar esa parte de uno que es realmente donde uno debería estar anclado. Así que ahí también los invito, todo eso está en mis redes, mis páginas, le van a encontrar el link. Así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Josefa. Así, fue maravilloso este conversatorio. Sí, muchas gracias, Gracias a Josefa. todos. Muchas gracias. Nos A estamos todos. viendo y Hasta conversando la por ahí. próxima. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.